Los variadores de frecuencia son equipos utilizados para controlar motores eléctricos. Convierten la señal alterna de voltaje y frecuencia fija de la red en una señal variable tanto en voltaje como en frecuencia para así poder controlar el torque, la velocidad y la potencia del motor. Soy Alexandra de BB y junto a José explicaremos las etapas de funcionamiento de un variador de frecuencia. El funcionamiento de los variadores de frecuencia consta de 4 etapas principales, las cuales describiremos a continuación. En la primera etapa, el variador de frecuencia es la que se conecta directamente a la red eléctrica y es conocida como rectificador. Este convierte una señal eléctrica alterna en una señal continua y el principal componente de esta etapa son los semiconductores. Como ABB tenemos 2 rectificadores disponibles en nuestro portafolio, donde está el rectificador de tipo pasivo que utiliza diodos como semiconductores, los cuales no requieren ningún tipo de control, y rectificadores activos que utilizan IGBTs, que son transistores bipolar de puerta aislada. Con este último, el cual se puede lograr operar en bajo contenido armónico y también con regeneración de energía desde la carga hacia la red, los cuales son conocidos como operación en 4 cuadrantes. Como bien decía Alexandra, estamos hablando de la etapa de rectificación del variador de frecuencia que tiene 2 componentes principales, los diodos y los IGBT. Este es un pack de diodos, el cual tiene un rating de corriente mayor al que vamos a ver a continuación. Este se conecta a una etapa de disipación para botar el calor que genera el componente por este lado utilizando una pasta especial. Acá tenemos un pack de diodos que es de un rating o un nivel de corriente que es menor. Se conecta mecánicamente al disipador a través de esta placa con una pastita especial que va colocado aquí. Y este componente es el disipador. Este es el que expele o bota el calor del componente hacia el ambiente, maximizando el área de contacto con el aire. Para el caso de los IGBT, tenemos este pack de IGBT que es de un menor rating que el que vamos a ver a continuación, y como bien explicaba Alexandra, los IGBT necesitan controlar sus disparos, por lo tanto tiene este circuito integrado que se ve en verde que está colocado encima del componente, y por la parte inferior tiene la placa que se conecta al disipador, que podría ser un elemento similar a este. A través de una pasta de disipación se conecta y así puede botar el calor hacia el ambiente. Y luego tenemos un último pack de IGBT que es de mayor tamaño, por lo tanto es de mayor rating, o sea puede operar con mayores corrientes que el anterior. También tiene su tarjeta de control de disparos, que es la que vemos acá en verde encima del pack, y por debajo tenemos la placa con la cual se conecta a un disipador que puede ser similar a este o de mayor tamaño a través de una pasta de disipación y así tirar el calor o empujar el calor hacia el ambiente. Ahora hablaremos de la segunda etapa del variador de frecuencia, que corresponde al bus de corriente continua. Este es donde llega la señal desde el rectificador y se almacena en un banco de condensadores en forma de campo eléctrico o de voltaje continuo. Todos los variadores de frecuencia ABB son configuración fuente voltaje. Esto quiere decir que almacenan la energía en forma continua en un elemento paralelo del circuito, lo cual presenta muchas ventajas desde el punto de vista operacional. Esta etapa actúa como un buffer y genera una desconexión eléctrica entre la entrada del variador de frecuencia y su salida. El principal componente del bus de corriente continua es el condensador. Como el que vemos acá, es un condensador electrolítico y que para equipos de menores potencias se utilizan arreglos más simples de este elemento pasivo. Para equipos de variadores de frecuencia con mayores potencias se utilizan arreglos de mayor tamaño y más complejos como el que vemos acá. La tercera etapa es del inversor, donde se convierte la energía almacenada del bus de continua a una señal alterna con voltaje y frecuencia variable que están al servicio del motor eléctrico. Como decía Alexandra, la tercera etapa del variador de frecuencia es el inversor y es aquella etapa que controla el motor eléctrico. Para esta etapa tenemos un componente principal que es un semiconductor IGBT. Acá tenemos packs de IGBT, en este caso es un pack de un rating menor que tiene su tarjeta de control que está encima del componente, y para conectarse a la disipación y botar la energía o el calor hacia el ambiente se conecta a través de esta placa a un disipador similar a este o de mayor tamaño. Para corrientes mayores o potencias mayores de motor necesitamos un pack de IGBT de mayor tamaño. Tiene su tarjeta de control de disparo y por la parte trasera tiene la conexión que va al disipador para poder botar la energía o calor hacia el ambiente. La cuarta etapa del variador de frecuencia es su etapa de control, que consta principalmente de 2 partes. Una parte es de hardware y otra parte es de software.
Esta etapa es fundamental para poder hacer un buen manejo de los motores eléctricos, atendiendo de forma óptima las necesidades de la carga mecánica que está siendo movida. En ABB utilizamos principalmente el control directo de torque o DTC, el cual es el mejor método en el mercado de control para motores eléctricos. Es el más rápido, el más preciso y no requiere ningún tipo de sensor para poder operar en lazo cerrado. Es muy superior al control escalar y al control vectorial. Esta es la tarjeta de control que es homologada entre todos los variadores de frecuencia ABB en baja tensión. En ella encontrarás entradas y salidas análogas y digitales y además de relés. Además cuenta con 3 slots para conectar tarjetas de extensión al control, por ejemplo adaptadores de bus de campo como Profibus, Modbus, Ethernet u otros utilizados en la industria. También ABB utiliza un software común para la programación y operación de sus variedades de frecuencia, lo que es conocido como All Compatible Drives. Para la conexión al PC, ABB también tiene una única herramienta llamada Drive Composer, la cual se puede descargar sin costo desde nuestro sitio web. Finalmente, las tecnologías de variadores de frecuencia nos permiten obtener grandes beneficios en su uso. Por ejemplo, arrancar de forma suave y controlada los motores eléctricos, detener o frenar de forma suave los motores, una operación óptima en estado estacionario atendiendo las necesidades dinámicas que tienen las cargas, optimizar el uso de la energía en la operación para distintas cargas, mejorar el factor de potencia percibido por la red, reducir los armónicos de corriente hacia la red, la regeneración de energía, actuar como protección eléctrica del motor y como beneficio secundario, reducir los tiempos de detención, las reparaciones y los costos de mantenimiento de los motores eléctricos. En ABB tenemos distintas líneas de variadores de frecuencia para atender diferentes segmentos de la industria y sus aplicaciones particulares. En la sala de eficiencia energética ubicada en el Parque Industrial ENEA, pueden ver en tiempo real los beneficios de los variadores de frecuencia ACS 880 que tenemos instalados con experiencias comparativas y didácticas en diferentes tecnologías.